todos mis parceros y mis parceras. ¿Cómo vamos? Bien, no estuve perdido, estuve ocupado en reuniones y también estuve conectado en los en vivo. Obviamente por mi canal siempre me censuran por miles de razones, ya sabrán cuáles. Y no quiero decir quiénes son los que me censuran. YouTube, TikTok, spam, ¡pum! Venga. Bueno, ya saben de qué estoy hablando. Como cuando Como cuando estábamos haciendo el envío que ¡apá! Tenga su beta, de una salió el avisito rojo y por ahí nos salieron algunos mensajes, ¿no? Y nos sacaron a todo mundo le llegó de conspirar, pero así nos tienen en la, en la mira, pues, listo. Hoy en este programa ya basta. Saludos, parcero. ¿Cómo vamos? Gracias al equipo de trabajo de Sonoros FM, que ellos son los que luchan. ¿Cómo se le llama eso? Legalmente para que esto sea posible. Yo los meto en problemas y ellos solucionan. Mentiras, parcero. La buena. Listo. Hoy en este programa no pretendo imponer una verdad como siempre les digo, no, sino sacudir la verdad que le han impuesto. ¿Sí? Yo quiero con estas cosas es que expandan un poquito la mente y generen el beneficio de la duda. ¿Sí? Hoy quiero que me acompañen en este gran viaje por la historia que muchos aceptan sin dudar, porque lo vamos a cuestionar juntos. Este tema lo quiero tocar gracias a la reunión pasada de unas cuantas personas en una reunión que me estuvieron comentando sobre Hiroshima y Nagasaki, que pensaba yo de eso, entonces voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso. Entonces, ahora bien, es que lo que nos enseñaron sobre Hiroshima y Nagasaki es una historia muy poderosa, una historia construida para inspirar horror y respeto, para crear un mito del átomo, del poder nuclear, del terror que solamente una bomba atómica podía generar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si esa historia, esa narrativa, tiene grietas muy profundas? ¿Qué pasa si lo que realmente cayó sobre esas ciudades fue algo muy distinto? Algo que durante décadas se presentó como nuclear, pero cuya raíz podría ser un bombardeo incendiario, masivo, manipulado por la propaganda y magnificado para crear miedo. Eso es lo que yo vengo hoy. Entonces hoy les voy a mostrar primero la versión oficial, lo que dice la versión oficial. Y luego de esto, quiero que luego sí, lo que unos críticos señalan como dudas, porque lo investigué hace muchísimo tiempo, igual eso no lo pensaba hablar, pues nunca se me ocurrió hablar de esto, pero pues ya estamos acá. Y les voy a dar los datos reales de ciudades quemadas antes de Hiroshima, de testimonios que desafían el relato, también de documentos que podrían señalar omisiones y al final quedará solamente una pregunta. ¿Qué tanto de lo que creemos es lo que nos han dicho que es verdad y que debemos creer? Entonces empecemos con los antecedentes históricos. Para entender lo que ocurrió en agosto de 1945 hay que mirar lo que pasó los meses anteriores. En Japón ya había sufrido unos ataques devastadores, muchos incendios provocados por unas bombas incendiarias. En Tokio, la capital, fue arrasada en marzo de ese mismo año, aunque no con bombas atómicas, sino con unas bombas convencionales, unas bombas incendiarias, no atómicas, ya les estoy diciendo. En aquella noche aviones estadounidenses arrojaron miles de bombas incendiarias que incendiaron pues, barrios enteros, que prendieron fuego a las casas de madera, el papel, el bambú. Las calles y casas en ese tiempo estaban construidas con materiales ligeros, tejidos, madera y todo era combustible prácticamente. El viento, pues y las condiciones, pues obviamente secas, transformaron esos incendios en tormentas de fuego en una sola noche. Decenas de miles de personas murieron consumidas por el calor, el humo y la incomodidad, también la desesperación. Esa técnica de destrucción ya había sido probada, ya se había, ya se sabía lo que se podía hacer con las bombas incendiarias, lo que podía hacer. O sea, no solamente podía explotar, sino quemar todo hasta los cimientos, hasta el alma de la ciudad. Esas ciudades incendiadas antes de Hiroshima sirven de espejo para este relato, porque en muchas fotografías se ve la destrucción de Hiroshima y Nagasaki similares.
edificios derrumbados, columnas de humo, cuerpos carbonizados. En esos casos no hubo explosión nuclear, pero el daño fue inmenso, horroroso y total. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué tanto Hiroshima y Nagasaki corresponden al fuego y qué tanto corresponden al átomo? Ahora, la versión oficial, según los documentos aceptados por la mayoría de los historiadores, dicen que el 6 de agosto de 1945 un avión llamado el Enola Gay, sí creo que se llama el Enola Gay, algo así, soltó sobre Hiroshima una bomba llamada de Little Boy, así se llamaba. Esa bomba fue una bomba nuclear de uranio. Con una explosión estimada entre unos 15 kilotones, se dice que la explosión generó una onda expansiva, un calor intenso, radiación, eso se le conoce como la radiación ionizante, que quemó instantáneamente gran parte de la ciudad, que mató a decenas de miles al instante, decenas de miles también más por heridas y radiación, y causó daños en personas que estaban relativamente lejos del centro, por lo que llamamos, eso se le conoce como la radiación residual. Listo. 3 días después, el 9 de agosto, sobre Nagasaki cayó otra bomba, se le conoció como el Fat Man. Esa bomba fue de plutonio, con rendimiento estimado más alto en kilotones. Ella explotó, esta bomba que explotó en una zona industrial rodeada de colinas, lo que modificó la forma en la que la onda expansiva hizo el daño. El informe, informe tras informe y médico tras médico, japonés y aliados documentaron quemaduras, caída del cabello, sangrados internos, malformaciones, muertes tardías y de cánceres. Hay mapas de destrucción, fotografías aéreas, estadísticas de víctimas. Esta es la historia que nos han contado, la historia que cientos de libros recogen, la historia oficial, con lo que muchos hemos crecido. Listo, ahora empecemos con las primeras dudas. Yo quiero que vayamos a esto. Vamos por partes, quiero que me presten mucha atención para que no se confundan. Incluso esta historia oficial tiene unos bordes muy oscuros que casi nadie se pregunta. Ahora, la primera pregunta: ¿por qué en muchas fotos de Hiroshima se ven edificios de concreto relativamente intactos, cercanos al epicentro, mientras estructuras ligeras están pulverizadas o quemadas en incendios? Ahora, ¿por qué hay testimonios de sobrevivientes que hablan más del fuego, del calor abrasador y del humo, de la oscuridad después del resplandor, pero no mencionan inmediatamente síntomas de radiación? ¿Por qué la radiación residual no fue igual en todas las áreas y por qué en algunas zonas de recuperación fue relativamente rápida? O sea, la recuperación fue relativamente rápida. Ahora, también, ¿por qué los bombardeos incendiarios en Tokio y Kobe parecían causar destrucciones similares a lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué en esos ataques convencionales no había tanta radiación ni de los fantasmas del átomo, pero sí se hablaba de muertos y de cenizas y de terror? Y entonces aquí hay una gran pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Puede ser que la narrativa nuclear fuera, en parte, construida como una propaganda? No digo que todo era falso, yo no estoy diciendo eso, no malinterpreten, no digo eso, no digo que no haya radiación, hay estudios que documentan eso, pero fue exagerado. Fue usado para crear un mito del átomo, del miedo eterno, para construir poder político y militar sobre una nueva arma, sobre la certeza del horror. Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Esto yo lo llamo como la historia del engaño del átomo, ¿sí? Es que Hiroshima y Nagasaki, esos dos nombres se grabaron a fuego en la conciencia del mundo, llamémoslo así. Allí nos enseñaron que de allí nació la guerra nuclear, o sea, la era nuclear, y que la humanidad cruzó un umbral de destrucción total. Pero, ¿qué pasa si lo que nos contaron no fue toda la verdad? ¿Y qué pasa si lo que en realidad destruyó estas ciudades no fue solamente el sol atómico, sino un infierno de fuego convencional, amplificado por la propaganda de guerra?
Entonces hoy quiero que contarles una historia muy distinta, no para negarlo todo, porque no es así, sino para mirar lo que casi nadie quiere mirar. Porque es que cuando la historia la escriben los vencedores, las mentiras se convierten en lecciones y la propaganda en una verdad incuestionable. De eso se trata. Ahora, yo lo llamo como el preludio del fuego. Mire, es que meses antes de Hiroshima, como ya les había contado, en Japón ya había una llama. Eso fue en marzo, entre marzo y agosto de 1945, perdón. Habían unos bombarderos, si quieren lo buscan bien, los bombarderos de estadounidenses, se les conoce como el B-29, arrasaron más de 60 ciudades japonesas, no con bombas atómicas, sino con bombas incendiarias. Entre marzo y agosto de 1945, bombarderos B-29, búsquenlos si quieren, creo que eso está al alcance de ustedes, les estoy dando los datos. Ahora, en Tokio, eso fue en marzo del 45, una noche más, o sea, eso fue en una noche, eso fue en la noche. Hubieron más de 100.000 muertos, el fuego devoró todo. Casas, templos, familias enteras. Las bombas del M69 eran simples, una carcasa de magnesio con napalm y fósforo. Y al caer, obviamente, liberaban chorros de fuego líquido, así eran estas bombas. Y la ciudad entera se convirtió en una antorcha. Se dice que el aire ardía, que el viento succionaba el oxígeno de las calles, de que las personas, duele mucho decirlo por estos medios, morían sofocadas antes de tocar el fuego. Y sin embargo, aquello que fue catalogado como un bombardero convencional fue mucho más que un infierno. De tal manera hizo esto el hombre, hizo esto un gobierno para ganar la guerra o no sé, ganar más que todo poder. ¿Listo? Sí. ¿Sabe lo que es eso? O sea, ¿sabe lo que es eso en realidad? Eso es un infierno con fuego real. Eso no es, o sea, no es radiactivo, pero es tan devastador que deja más muertos que Hiroshima. Eso ya dice algo. No se necesitaba una bomba atómica para borrar una ciudad del mapa. De esto se trata. Una bomba incendiaria es mucho más. Bueno, pues tampoco estoy diciendo que sea mucho más que una atómica, pero sí mata mucho más. Y créame que es más doloroso, más desgarrador. Es más sufrimiento. Sí. Ahora, el nacimiento del mito. Eso fue en agosto, o sea, el imperio japonés estaba de rodillas ya prácticamente, el ejército ya casi sin combustible, el ejército japonés. Sus ciudades ya están convertidas en cenizas, pero Estados Unidos quería algo mucho más, una demostración mundial. La historia oficial dice que el 6 de agosto, eso fue a las 8:15 de la mañana, el avión Enola Gay llevaba una bomba de uranio que se le conocía como el Little Boy. Un solo estallido, un destello más brillante que miles de soles, una onda expansiva que destruyó todo en un radio de 2 kilómetros. Eso es lo que dicen los libros, pero hay cosas que no encajan. Por ejemplo, las fotografías aéreas muestran que el patrón de destrucción es más lineal que radial, como si fueran múltiples incendios propagados, no solamente una explosión esférica. Además, muchos edificios de concreto cerca del supuesto epicentro no colapsaron, sino que fueron quemados. Eso coincide más con un ataque incendiario de gran escala que con una explosión nuclear. Ahora, otro detalle. Los testigos no hablaron inmediatamente de radiación. Hablaron del calor, del fuego, del humo, del aire que ardía. La mayoría de las muertes fueron por incendios y quemaduras, no por radiación, literal no fue por eso, directa no lo fue. Los síntomas de radiación fueron descritos semanas después. Aquí viene el otro punto. El arma perfecta no era la bomba como tal, sino el miedo. En la guerra moderna, la propaganda es un arma más. Eso lo aprendió prácticamente el mundo entero gracias a los nazis, gracias a Alemania. La propaganda es lo mejor que hay. Por eso crearon las redes sociales, crearon la televisión, en fin. Porque por ahí se esparce mucho más rápido una mentira. Y una mentira repetida más de 100 veces se convierte en verdad. El miedo colectivo puede someter naciones enteras sin disparar un solo tiro, y nada provoca más miedo que la idea de que el ser humano puede ser destruido
por una bomba de ese tamaño. Es más, tampoco causa algo tanto miedo porque lo causa, que la idea que un ser humano pueda ser capaz de destruir el planeta con solamente una bomba, eso da mucho miedo, supongo. ¿No te parece también curioso que los primeros informes sobre Hiroshima los hicieran corresponsales estadounidenses autorizados bajo el control militar? Que los fotógrafos japoneses fueron censurados y sus negativos confiscados. ¿No sabían eso? Hoy se los estoy contando. El ejército y que el ejército norteamericano impuso una censura total a cualquier publicación sobre los efectos de la bomba durante meses. ¿No sabían eso? De esa magnitud fue que controlaron la narrativa. El control de la narrativa fue absoluto. Los periodistas podían describir el milagro del átomo, pero no podían mostrar cadáveres ni incendios. Y mientras tanto, los científicos del proyecto Manhattan eran glorificados como dioses modernos. Había nacido el mito, la bomba atómica como un símbolo de poder absoluto. Ahora, hablemos sobre las pruebas físicas y silencios incómodos. Décadas después de esto, geólogos y médicos revisaron los sitios de las explosiones y encontraron algo intrigante, que la radiación residual en Hiroshima y Nagasaki no era tan alta como se esperaba tras una detonación nuclear. De hecho, gran parte del área fue habitable en pocos meses, en comparación de los desiertos de Nevada, donde se hicieron pruebas nucleares reales en los años 50, y esas áreas permanecieron contaminadas durante años. Entonces, ¿qué clase de bomba fue realmente usada en 1945? Hay investigadores que plantean que lo que se detonó pudo ser un dispositivo experimental híbrido, o incluso una bomba termovárica, así se le conoce, termovárica de gran poder, pero no nuclear en el sentido moderno. Otros dicen que simplemente no hubo tal detonación, sino una combinación de bombas incendiarias y propaganda de fotografías posteriores. Ahora aquí vienen los testigos de las investigaciones. No voy a mencionar los nombres de los testigos para que lo tengan claro. Hay una anciana japonesa que contó minutos después del ataque que vio una bola de fuego cayendo lentamente como si llovieran llamas. Eso no coincide con una explosión atómica en el aire, sino como una lluvia de bombas incendiarias. Así corresponde lo que esta anciana comentó. Ahora, otro sobreviviente dijo que no hubo solamente un solo estruendo, fueron muchos estallidos, el cielo rugía y que el aire se volvió fuego. Muchos médicos que atendieron a los heridos describieron quemaduras por napalm y fósforo, no por radiación. Y algunos oficiales japoneses afirmaron en documentos pocos difundidos que no entendían cómo una sola bomba podía causar tanto fuego, sino que había sido un ataque masivo. Ahora hablemos sobre el negocio de la bomba. Tras la guerra, Estados Unidos obviamente emergió como la única gran potencia nuclear. La historia del átomo fue su triunfo propagandístico y con esa narrativa justificó décadas de gasto militar, de control político y de intervenciones y de miedo global. Aquí también entra Hollywood, porque Hollywood ayudó a esto. Las escuelas enseñaban a los niños a esconderse bajo sus pupitres. La amenaza del átomo moldeó toda la Guerra Fría y nadie volvió a cuestionar si la primera bomba fue realmente real o fue algo simbólico, porque el mito ya era una religión y nadie quiere perder esa fe, literal. Ahora, Hiroshima, llamémoslo como símbolo. El mito del átomo transformó la conciencia humana. Nos hizo creer que el hombre tenía el poder de destruir la creación y al creerlo empezó a comportarse como si fuera cierto. Esa es la verdadera bomba, el control psicológico del miedo. Quizás Hiroshima no fue el nacimiento de la era nuclear, sino el nacimiento de la era del miedo programado y pues obviamente del miedo a través de la propaganda. Era el momento en que los pueblos aprendieron a temerle al poder invisible, incuestionable y científico. Sí, ya iba a hablar sobre eso. Ahora la reconstrucción y el olvido. Mire, pues que paradójicamente Hiroshima fue reconstruida en pocos años. El suelo no estaba ni contaminado por
Sí, no está contaminado. Ay, no. Las plantas volvieron a crecer, la gente regresó y eso no encaja del todo con una explosión nuclear en pleno corazón urbano, literal. Entonces hoy la ciudad luce moderna, verde, viva, pero su parque memorial está lleno de silencio. Un silencio que no siempre significa paz, sino que quizás sea una memoria selectiva. La historia fue escrita una sola vez y nadie volvió a revisarla. Sí, ahora como reflexión final, quiero, no te pido que me crean a mí, no les pido que crean en esta teoría ni que tampoco la rechacen y no rechacen otras. Yo te invito a pensar, a mirar las pruebas, las fotos, los documentos, los testimonios y preguntarse, ¿quién gana cuando el mundo está cegado por el miedo? ¿Quién controla el relato? ¿Y quién se atreve a decir no lo sé cuando todos creen saberlo todo? Ahora, quizás Hiroshima fue el mayor experimento de propaganda de la historia, o quizás no. Pero si aprendemos a dudar, habremos, o sea, sí, habremos dado el primer paso hacia la verdad. Yo quiero que investiguen porque necesito que lo hagan. Todo está documentado, incluso por interno. Les mando todos los archivos para que los revisen y ustedes puedan investigar. Si encuentran algo más que yo haya saltado, aunque son muchas cosas las que de pronto no comenté, por muchas razones. Pero por interno y por privados, ustedes saben que seguimos platicando sobre este tema. Pasemos al otro.